Hola, 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 ¿cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Nuevo programa de Azopardo, el programa de stream de la CGT, como todas las semanas, acompañándote, trayéndote los debates, los temas más importantes de la actualidad, del mundo del trabajo, de la economía, de la política y, por supuesto, las fantásticas ocurrencias de mi compañera, Leila Bechara. ¿Cómo le hola, va? Leila, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Bien, muy bien, ¿vos? Tengo que decir algo. A ver, diga. ¿Quién arranca el gimnasio en noviembre? Y la verdad que no es la mejor ¿Yo? alternativa. Sí, y Sos me duele vos. todo. Así que estoy Bueno. cargando el peso de un músculo contracturado. No hay más, chicos, no puedo caminar. Nunca Pero es que tarde. ¿Te mataste en el gimnasio la No, primera lo que vez? pasa- el médico me dijo, sí. Exactamente. Tenés que hacerlo. ¿Viste Claro, cuando me dijo. llegás a esa instancia donde claramente la juventud ya no te acompaña y decís, bueno, ¿puedo seguir viviendo como vivía? No. Es tremendo No. lo diga Leila, esto porque la Claramente más no. joven de Acá vos nosotros. no Sí. tenés ni 30 años, nena. Sí, pero O sea, estoy teniendo muchos problemas de salud. Ah, Claro. O ¿en sea, serio? tipo alergias, Ah. problemas todo el tiempo como de Como que nervios. el cuerpo Claro. te está diciendo, trátame mejor. Y me dijo, tenés que hacer algo de actividad física. Y me anoté al gimnasio y hice media hora. Está bien, no se daba arranca a más. poquito. Situación, poneme la situación de Leila llegando por primera vez al gimnasio. Perdón que luqueada, traigo me la este imagino. tema acá. No, está bien. Cortaste terapia y Sí, fuiste al gimnasio. sí. claro. Luqueada, me la Está imagino bien. ya con una ropita deportiva, cool, obviamente, Sí, porque Leila es cool. No, cero sí. cool, cero cool. Cero cool, no tenés una No hay que ir camisita con cool. onda, No hay que- ¿no? No. El short no. de dormir, medio pijamesco. Sí, Yo La remera. remera es de Scioli 2015. Exactamente. Igual no ese es el sé, look. no. 8 de la mañana, tempranito, para que nadie rompa las pelotas. Pero hay gente Bien. temprano. Sí, de la pero mañana. no mucha, El no mejor mucha. momento es mediodía. El mejor momento Sí, es mediodía, sí, pero es verdad. te devela. Y vos te acercás al personal trainer ahí. Decís, hola. No, fui con mi rutina, o sea, como que ok. tengo, o sea, sé más o menos cómo Bien. hay que hacer la rutina. Pasa que ya a la cuarta pasada, viste que la rutina es como, bueno, 4 repeticiones del ejercicio, pero en secuencia. Claro. Ya la tercera no daba más, no podía hacer más estocadas. Sí. Y dije, bueno, me voy, cabeza agacha. Vuelvo a mi casa y de ahí no me levanté del sillón porque realmente me duele todo. Pero O para sea, esto es no. importante. La rutina la armaste vos, la No armaste estiré, con el lo que chat. Armó con IA, claramente. La armaste con el No, chat. no ¿qué tengo IA? duda. Para esas cosas no uso la Con IA. con un Para entrenamiento otras anterior. peores. Era un entrenamiento de una etapa anterior. Sí, como O lo saber armaste que como tenés- te pintó. Y no sé si alguna vez hicieron ejercicio, más o menos hay como conocimiento de algunos músculos que Sí. tenés, o bueno, de tren delantero, Apa. de Sí. pierna, brazo. Ah, bien. Hay Tren algo. delantero, chasis, Hay data. chapa y pintura. Mucho TikTok, y Claro. saber que más o menos tenés que mover todos los músculos. No, Sí, yo te lo digo porque yo voy también al gimnasio, pero la primera vez que fui me acerqué a un muchacho ahí y le dije, che, loco, mirá. Ayúdame, loco. Ayudame, loco, claro. Dame la Esa. rutina porque no tengo ni idea Es la qué tengo que primera vez hacer. que- Sí. No, lo que estoy considerando realmente es que no sé si tiene sentido Vivir. Estar Es 4, buena. no, ir mucho al gimnasio. No. Como estoy tratando de sacar cuentas económicas realmente, Ah. porque viste, vos pagás el mes. El mes, Claro. Y la verdad que yo estoy en condiciones de ir una vez a la semana nada más. y No tenés duele tiempo. un poco el alma. Bueno, dos, por ahí. Pero más allá del tiempo, porque no me da el cuerpo para ir más. No, Pero vas después ir te va a a- dar, claro. Ahora Bueno, porque fue la ojalá primera vez, llegue. Tenés Pasa que darle. que- No te desanimes No en la me primera. desanimo, en no, la necesito primera. disciplina, necesito no. disciplina. Metele. Es lo que estoy buscando. Metele. Pero bueno, Además te genera endorfinas, dice la gente que sabe. es que para eso me dijo el médico que vaya. Y yo No, tipo, mentira. no quiero hacer más Mentira. esto. ¿Qué es la endorfina? ¿A quién le gusta ir y la pasa bien? claro? No. Viste, que muchos suben historia y ponen terapia. No. Esa es buenísima. No, eso sí, el celular. Bueno, nuestra compañera Steffi, que le mandamos un saludo muy grande, ella hace natación, Ella hace y natación, cree que sí, es sí, muy sí. importante No, en su pero estabilidad pará. mental. Estoy de acuerdo con bulear a aquellos que hacen Terapia. terapia. No, que ponen, van a que no se ponen Claro, terapia. muchas Terapia. selfies que Me hace no, reír. pero pará. Sí, me hace Pero reír. es real que salís mejor, te levanta Sí, el sí, ánimo, sí, hacer sí. ejercicio. Es sí. muy importante tener A mí me hacer pasa con la actividad bicicleta, física. por ejemplo. Yo que soy Claro. bastante ciclista, Estás todo algunas el día veces que estoy arriba. medio, sí, algunas veces que estoy medio, no sé, pinchado, estresado, lo que sea, agarro la bici, le meto media hora, 40 minutos y me cambia la bocha Ay, sí. de la cabeza. Y es verdad. Sí, es así. Mati, vos con el tema del ejercicio, ¿cómo estamos? Yo hace poco corrí 10 kilómetros. ¡Eh! Ese va a ser el título de mi columna. 10 kilómetros. 10 kilómetros. Es una Es la banda. tarjeta de En presentación. la carrera ¿no? organizada por el sindicato, la verdad que no me tenía fe porque no venía entrenando, no venía haciendo nada.
me mandé de guapo. De hecho, estaba anotado para 3 kilómetros porque fui ahí con Salvador. Y el día ese yo dije, no, vamos a correr 10 kilómetros. Y corrí 10 kilómetros. Viste que en las Se maratones llegó. como que tenés que calcular más o menos en cuánto tiempo lo haces para que te metan en determinado lugar de... Sí, esto era una carrera Más organizada chica. por el gremio, tranqui, o sea... Ok, la gente corría. No había, o sea, hubo ganador igual, una Ah, bien. ganadora, que son los mismos que ganaron el año pasado. Hay competencia. Entonces llamamos la forma de meter a algún Etiopía ahí para que les gane, un keniata, viste que siempre ganan ellos. Y bueno, eso me hace el título, no me cuesta la disciplina, la constancia, ir al gimnasio y demás. En algún momento quizás, no sé, me puedo sumar a la ley a No, las 8 de pero la hay mañana. un torneo Cuesta. del sindicato siempre arma, un Sí, puntito, una no me gusta cosa. jugar al fútbol. Claro, ese tipo de eso ya cosas, es me un cuesta montón. la disciplina, pero bueno. Claro. Más vale. Además, todos los sindicatos tienen su espacio de deportivo, algunos tienen convenios con gimnasios de descuentos, ¿no? Exactamente. Todos también Aproveche. le ponen pilas a que los afiliados puedan también hacer deporte porque es un complemento Y necesario el para la deporte jornada aparte laboral. es un lindo lugar de encuentro, De encuentro. para encontrarse con los compañeros de trabajo. Bueno, los con torneos de los fútbol, demás, ¿no? sí, Que arman todos los gremios, en general es por un momento supuesto. ahí de compartir. Y cuesta, digamos, encontrar ese tipo de instancias, Sí. encontrarse con un fulbito. Así que a favor, hermoso, acá en Azopa, sí. porque siempre estamos con Favor, temas muy sí. La intelectuales, verdad. ¿no? Está bueno arrancar mucho así. contenido, sí. Sí, sí, me A gustó. favor también de hacer un poco de deporte, parar, poner el cerebro ahí un Sí. poquito en remojo, que está Recomiendo. todo el día tiqui, tiqui, Sí, tiqui. porque hoy no ¿no? es un programa que íbamos a hablar de tonterías. No, claro. Así que que está bueno no. arrancar con tonterías. Bueno, Está bien, vamos, está a, bien. vamos a seguir, por supuesto, con el Sí. tema del momento, que es la reforma laboral o la idea, La idea. de hasta ahora. Los ¿no? bocetos, Sí, no, no. los words, Viste El que aparecieron, prototipo. sin editar. aparecieron esas notas periodísticas de los portales que dicen se filtró el proyecto, Sí. X medio accedimos al Increíble. proyecto, ¿no? Que se ¿Qué ve dónde tienen la data? ¿De dónde ¿Quién tiene la esos sacan? words ahí Ey. dando vueltas? Se ve que hay esos alguien- drives sin editar. se ve que hay alguien de Hay Casa acceso. Rosada ahí tirando Sí. algunos mensajitos. Y están con midiendo, contenido. Sí, ¿no? sí. Están midiendo la reacción. Bueno, tirando. hoy vamos contando. Ya, Por supuesto. de, Sí. qué de qué le va el programa de hoy. Conduzca. Primero tenemos una mesa de reforma laboral, vamos a continuar indagando en este tema. Van a venir Aleli Previñano, es abogada laboralista. Acaba de llegar. Del sindicato del Está yendo a seguro. abrir, sí. Y está Joan Besato, Sí. que es politólogo, docente y analista de trabajo e ingresos de Fundar. Hace un ratito yo venía leyendo acá un estudio que se realizó sobre muy las bien. políticas anticrisis, políticas que han aplicado los distintos países en momentos de crisis mundial. Bueno, acá hubo varios programas que fueron conocidos en la pandemia, por ejemplo, cuando el Estado Bien. aplicó el repro. Ver qué pasó en otros países. Ver qué pasó Me en otros interesa. países y sobre todo ellos tienen en Fundar una propuesta que se llama CEPRO. Mirá, me gusta, propuestas. Que, me gusta esto. Claro, vamos a tratar no solamente de rebatir o de reflexionar acerca de cuál es la propuesta del gobierno para Sí. el mundo del trabajo, sino también pensar cosas por la positiva. Bien. ¿no? Me sirve. ¿Cuál sí. es la nuestra, No básicamente? solamente Sí. quedarnos en el rechazo, a eso me refiero, No, si es que no. eventualmente hay que rechazar, sino también plantear cosas por la positiva Sí. o pensar por dónde puede ir. Sí, Me sí. encanta. Así Me que eso primero y después vamos a tener mano a mano acá en el piso de Azopardo con Horacio Arreceigor, el secretario general del SATSAID, el Epa. Sindicato de Televisión y Telecomunicaciones y recientemente asumido en la Secretaría de Prensa del Consejo Directivo de la CGT. Si nos queda tiempo. Sí, nos queda tiempo. ¿Por Hacemos qué lo el pones bloque. en esos términos? Condicional. Me da como ya. Programa 25. Te la dejó ahí. Pero pasa que ya, claro, Pasó ya muchas sabemos veces. que Sí, puede sí. pasar. Ya la ve venir, Juan. Sí. Lo que es saber conducir, Hay un bloquecito, el bloque, el Sí. espacio tequi Sí. de Leila. de Becha. El Hoy tiki-tiki. preparé algo que si llegamos a tener tiempo lo vamos a hablar sobre teorías del colapso porque hay una tormenta solar ocurriendo en el mundo en este momento. Ok. El sol está escupiendo fuego y Bueno. eso puede ser muy grave Me deja para muy todos tranquilo, nosotros. sí. Ok. Deja Yo muy que estaba tranquilo. preocupado por mi ley. Ok. O sea, si tenemos tiempo, vamos a reflexionar acerca del Exacto, del del sol fin del escupiendo mundo. fuego. Exacto. Bien. Muy bien, muy bien. Bueno, recontra servida la mesa de este programa. Esto se llama Azopardo y así empezamos.
La falta de agenda que hoy tiene la oposición hace que en la opinión pública tengas una defensa de un statu quo que es pésimo y que da lugar a que el otro avance. ¿Qué está pasando? Tenés una crisis de ingresos. ¿De dónde? De los salarios, de las jubilaciones, y al mismo tiempo tenés un cambio de composición del empleo enorme. ¿Qué hay? Hay más cuenta propista, hay más empleo no registrado. Ahora, el desempleo subió, el subempleo también subió. Hay gente que quiere trabajar más horas y no consigue porque hay crisis de ingresos y hay pluriempleo. Hay más gente con varios laburos. O sea, tenés una crisis de ingresos relacionada a la estructura ocupacional al mismo tiempo del ajuste fiscal y del ancla salarial. Vos me decís, che, vamos a la reforma laboral que vamos a solucionar estos problemas. Y me parece que no. Pará. Esto se llama programa económico. Este programa económico tiene unos despelotes enormes, no permite la recuperación de ingresos y que tiene una tendencia al estancamiento que no lo saca ni Besen, ni el 40% que sacaron las elecciones. Yo creo que la regulación no modifica esa situación del esquema económico. Claro. Vos, para que crezca el empleo registrado, lo que necesitas es un esquema de crecimiento equilibrado y sostenido. Una economía que un año sube y otro baja, no genera empleo registrado. ¿Qué otra cosa necesita? Productividad, obvio. Y lo tercero es que tiene que haber competitividad. Si vos tenés apertura con tipo de cambio apreciado, sostenido en el tiempo, puede bajarte la inflación, pero después te genera mucha incertidumbre que no termina, y con incertidumbre las empresas no contratan a nadie. En ningún momento nombré nada de la regulación laboral que te explica la situación en la que estás. Eso no implica que algún cambio regulatorio puede ayudar en algo, pero el despelote en el que estás sentado es un despelote macroeconómico y de un esquema que está estancado y cuyos ingresos no suben. Escucho, pero no despido. Una vuelta, en vez de mandarle 10 toallones de rostro, mandé los 10 toallones gigantes. Escucho, pero no despido. A veces cuando abro las cajas de las sábanas con el cúter las corto. Ah, muy bien. Escucho, pero no despido. Un día falté porque supuestamente estaba enfermo, pero me la había dado en la pera. ¿Qué es eso de la pera? Usted ve ese alambre rojo y negro. No lo desconecte. Y si lo desconectó, pues no lo vuelva a conectar. Jodió la computadora. ¡Anda al diablo! Hoy siento buenas vibras en el ambiente. ¿Sí? Sí. Sí. Desde que me dejaste. No, usted no me grite a mí porque usted no ha recibido más que respeto. Muy bien, y continúa Aso Pardo Stream, y en este caso vamos a seguir reflexionando acerca de la reforma laboral, que aparentemente es uno de los objetivos del gobierno nacional para el tiempo que se viene, luego de la asunción de las nuevas conformaciones de las cámaras legislativas. Ustedes saben, en mejores condiciones, el gobierno nacional a partir del 11 de diciembre va a buscar aprobar, por ejemplo, el presupuesto 2026 y hay, bueno, aparentemente voluntad también de enviar al Congreso reforma laboral, reforma impositiva y algunas otras cosas que desconocemos, por lo menos hasta que esté el decreto del Poder Ejecutivo convocando a las sesiones extraordinarias, porque si no lo sabes, te cuento, ese decreto además tiene que decir qué temas son los que se incluyen en las extraordinarias. Lo que es ser un hombre del Congreso, ¿eh? Pareciera ser que el tema de la reforma laboral o de las nuevas características que tiene el trabajo es un debate que, sea ahora, sea en unos meses, sea el año que viene, está instalado, se viene. Este es un espacio donde ustedes saben, si siguen a Aso Pardo, venimos reflexionando largamente sobre esto. Sí. Y para ello hemos invitado, en este caso, a Alelí Previniano, que es abogada laboralista. Hola, Alelí, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida. Gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Y a Joan Besato, politólogo y analista de temas del mundo laboral en Fundar, que también es un espacio que seguimos, que leemos. Hola, Joan, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Cómo andan? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, a ver, ¿por dónde entramos? Primero, estamos un poco tanteando sobre un terreno medio
incorpóreo, porque todavía no sabemos bien. No hay proyecto. No hay proyecto. Sí, pero bueno, se supo algunas cosas, el gobierno ha dejado filtrar algunas cosas de por dónde quiere llevar la discusión del tema laboral. ¿Qué estuvieron viendo en este tiempo? ¿Qué reflexiones les despertó lo que se supo hasta ahora? El secretario de Trabajo, por ejemplo, hizo algunas exposiciones en el Congreso, se habló del tema de poder negociar por empresa, el tema de los convenios. Bueno, ¿qué están viendo y sobre todo, a mí lo que me interesa es cómo podemos salir para adelante de esta discusión, ¿no? No solamente estar en una especie de trinchera resistiendo, que por supuesto quizás es necesario, si van por algunos derechos. Sí. Pero bueno, es un tema que estamos ahí, ¿no? Está peliagudo. No, arranco, me parece que primero no parecería que el gobierno tenga la voluntad de lo que se conoce hasta ahora de discutir las transformaciones en el mundo del trabajo, ¿no? La agenda es una agenda bastante conocida, bastante reincidente en la Argentina. Hasta ahora, en ese sentido, bueno, la ley bases tuvo su capítulo laboral, hay que recordarlo eso, ¿no? Porque el gobierno ya tuvo una reforma laboral, podríamos decir tuvo dos, una se la frenó la justicia a partir del trabajo de la CGT principalmente, y tuvo otra que el Congreso aprobó, que fue la ley de bases, y que tuvo su capítulo laboral y que fue un capítulo, insisto, bastante reincidente en la trayectoria de las reformas laborales desprotectorias, flexibilizadoras, que podríamos decir impulsan las derechas en general a nivel global. Y en ese sentido, incluso muy parecida en algunos aspectos a la reforma de los 90, incluso a la reforma del 2000, en el marco del gobierno de la Rúa. Nada nuevo bajo el sol. Exactamente. Entonces, bueno, digo, primero como un primer elemento. Sí, me parece que la característica que pareciera que van a asumir ahora es que en el marco de una recuperación política después de las elecciones, van a ir, o eso es lo que dejan trascender, o Sturzenegger mencionó en su gira por España, ¿no? Van a ir por una nueva búsqueda de desarme del modelo sindical argentino como elemento pareciera central en ese sentido, y que me parece que que en algún punto hay que clarificar qué quiere decir eso, porque por ahí a la gente le queda medio lejos, o incluso, bueno, qué sé yo, algunos podrán estar más o menos de acuerdo. Y me parece que, para sintetizar y dejarle la palabra a Lelí, lo primero que hay que decir de eso es que en realidad la búsqueda es desarmar los pisos salariales, ¿no? O sea, desarmar el modelo sindical tiene que ver con eso. O sea, se habla de salarios dinámicos. Hoy los salarios son dinámicos, son dinámicos en la medida que las empresas quieran otorgar aumentos salariales. Y lo que definen los acuerdos por convenio son los pisos para cada sector. Entonces, ahí me parece que hay una discusión que hay que profundizar, donde incluso se vienen utilizando argumentos bastante pobres en términos de contenido y de datos. Sturzenegger replicaba una nota de Milei con en A24, no me acuerdo, con el periodista, donde Milei sacaba como argumento para desarmar el modelo sindical un trabajo práctico de la Universidad de San Andrés, que por ahí como trabajo práctico está buenísimo y felicitaciones a los que lo hicieron, claro. Pero me parece que como argumento para desarmar un modelo sindical, que en parte es un modelo que tiene un reconocimiento por el nivel de cobertura de la negociación colectiva en comparación con otros países de la región, con otros países a nivel global, me parece que es bastante pobre y que requiere que discutamos un poco más serio, en todo caso, si lo que queremos discutir son las transformaciones del mundo del trabajo y cómo las abordamos con datos, perdón si lo hice muy extenso. No, por favor, tenemos un ratito, así que. Valerí, vos ¿qué estás viendo? Me dejaste mucho que agregar en base a tu punto de partida. Primero creo que es un poco más amplio, ¿no? Lo que hay por debajo, estos fundamentos. Pues después lo disfrazamos con el cotillón que venga y que claramente tiene, para mí particularmente, dos efectos principales, que es incrementar la deslaboralización, ¿no? Esta cosa de el trabajo sin empleo, es decir, el trabajo sin derechos, y por otro lado, romper lo colectivo.
particularmente en las relaciones del trabajo, romper lo colectivo sindical, porque ese es el colectivo representativo, que es el eje y el contrapoder efectivo organizado que hoy está en nuestro país y que te pone como una brecha de lucha, así como fue el decreto 70, lo único que está declarado inconstitucional es el capítulo de derecho del trabajo. ¿Y esto por qué? Porque lo hizo la CGT, también lo hizo la CTA, digamos, el amparo salió por CGT, pero digamos, todo el movimiento organizado salió ahí en defensa de sus derechos. No solamente esa fue la reforma, sino que justamente, además de lo que fue el decreto 70, después la ley bases, en la ley bases tocan otra cuestión que no es menor, que es el salario de la gente con la modificación del impuesto a las ganancias, regresiva para los trabajadores. Y ahí también estuvo el movimiento sindical representando a sus trabajadores, incluyendo amparos que después, bueno, vamos a la justicia política, ¿no? Porque esto tramita en el fuero contencioso. El fuero contencioso es un fuero muy cercano al Estado, vamos a decir, no solamente a este gobierno, sino a cualquier gobierno. Entonces ahí empezamos con algunas discusiones que parecen ilógicas. Y ahí me parece que es donde tenemos que hacer foco, porque si bien el proyecto no está, digamos, y hay uno que es el que más circula, si se quiere, yo creo que son como puntos para traer la discusión y el eje en un derrotero de, bueno, esto va a ser más grave de lo que parece, y después salimos por otro lado, ¿no? Digo, yo ayer escuchaba en A Dos Voces que estuvo Jorge Sola, también estuvo Julián de Diego, quien reconoció ser uno de los autores de esta... un freelance, dijo ser. Un freelance, pero después se atribuyó, porque bueno, una cosa bastante curiosa es que estos proyectos nunca tienen firma. Los proyectos que nosotros metemos en pro de los derechos de los trabajadores, en pro de conseguir derechos, siempre queremos atribuirnos, viene de este lado, viene de este proyectos espacio, ¿no? alquilados. Todavía no sabemos ciertamente quién fue el autor del proyecto Ley Bases, aunque todos lo podemos asumir. Digo, bueno, Julián por suerte se hizo cargo de alguna partecita que le toca, se lo agradezco por eso. Digo, y más allá de los puntos de coincidencia que uno puede tener en cuanto a dónde tiene que transitar el debate, y que creo que tiene que ver con lo que decía, de cuál es la modernización necesaria. Y esa modernización necesaria tiene que venir por la transformación del mundo del trabajo, que no queda ajeno a la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo, una ley del 74, promulgada en el 76, es muy inteligente. Centeno fue muy inteligente cuando la hizo y por eso es operativa. Digo, yo para incluir el teletrabajo no tengo que modificar la ley. Para incluir el trabajo de plataformas no tengo que modificar la ley. Digamos, simplemente yendo a los principios, nosotros podemos asumir cuál es una relación de subordinación, dependencia, digamos, cuándo hay o no hay una relación laboral. Digo, y estos proyectos que vienen, nos vienen a dejar en claro la deslaboralización. Al excluir, por ejemplo, a los trabajadores de plataforma, al determinar muy bien cuáles son esos trabajos, cuál es la relación del trabajador de plataforma con el algoritmo, que no hay ningún tipo de responsabilidad con nadie más que consigo mismos, que además se tienen que contratar un seguro, ¿no?, que cubra sus accidentes, pero no les da ningún tipo de cobertura en el caso del accidente. Digo, la deslaboralización en plena, también es interesante porque esta descolectivización no se ve solamente para aquellos trabajadores que tienen marcos representativos sindicales, sino que es un debate interesante, eliminan todas las matrículas profesionales. Entonces uno podría decir, yo soy abogada, decía, bueno, genial, no tengo que aportar un colegio no tengo que aportar una caja, pero ¿quién representa ese colectivo? Queda sin representación, digamos. Queda sin representación, porque claro, son los colectivos los que generan derechos. Si hoy me venía para acá y me ponía a pensar que en la historia de la humanidad, la lucha siempre fue de aquellos que menos tienen, por tener un poquito más de derechos. Y hoy socialmente estamos en un momento, cuando escuchás a la gente por la calle, que te dice, sí, hay que hacer una reforma laboral, avalando una reducción de derechos. Digo, esto de lo discursivo no me parece menor. No es nada menor. Y no hay me parece... Hay que escuchar igual esas voces, porque los que dicen sí hay que hacer una reforma son los que están por afuera de los convenios colectivos, de las paritarias y demás, y piensan que si los que tienen derechos tienen menos derechos, ellos van a entrar. Y sí, con la complejidad de que en donde sí se produce el derrame, es cuando hay buenas condiciones de trabajo. Y ese derrame se produce para aquel que tiene trabajo sin empleo. ¿Por qué? Hay muchísimo trabajo negro en nuestro país, no nos vamos a poner a discutir, más del 50% es trabajo no registrado, semi-registrado, que después
solamente un 1% hace un juicio laboral, esto para matar la industria del juicio, ¿no? Que también le dan con un caño. Un 1%. Un 1% de los trabajadores con derecho a hacer reclamos laborales son los que efectivamente los hacen. Después, si quieren, vemos por qué la cuantificación del costo, que tiene una gran responsabilidad. Ese número lo había escuchado un par de veces y... No, es llamativo porque ¿cuántas veces escuchamos lo de la mafia de los juicios? Y no lo niega nadie ese número, ni siquiera... No, pero es que si vos sacás la cuenta de los juicios que hay en el país, con la cantidad de trabajadores que hay en negro, que son datos oficiales, te sale el número solo. Y además de eso, dentro de los que están en blanco, muchos están mal registrados, o les pagan un poquito en negro, qué sé yo, o no les pagan el salario de convenio, que ese es otro motivo, ¿no? No les dan los derechos que sí tendrían que tener. Entonces realmente es un 2% de los trabajadores con posibilidad de hacer derechos. Así que primero no hay industria del juicio. Atrás podríamos ir a analizar por qué hay un juicio, y es el incumplimiento de la normativa legal, ¿no? Digo, si me tenés en negro, claramente tenés una responsabilidad por eso. Y los costos no tienen que ver tanto con la tasa, que es lo que tanto se discute, ni con los honorarios, sino con el tiempo que dura la justicia. Hay un juicio en la Justicia Nacional del Trabajo que no nombran jueces hace más de 6 años y que está reducido al 50%, tanto en primera como en segunda instancia, está durando entre 6 y 9 años. Claramente, cuando a la empresa le llega la sentencia con una actualización razonable, hoy se está aplicando IPC+3, algo razonable, de hecho estaba en el proyecto del decreto 70, muy discutido por nosotros que somos laboralistas, porque no llega a compensar el litro de leche que el chabón tenía que comprar. Que se compraba cuando... Claro, el número es alimentario, no es económico. Digo, bueno, te das cuenta que claro, es una sentencia grandísima, pero la mayor falla está en la administración del Estado, de este Estado que te impone el discurso de la justicia y de la industria del juicio, y nos hace cargo a nosotros, los caranchos, la mafia Guadil, que con mucho honor pertenezco, porque es la defensa de los trabajadores y trabajadoras, digo, de esas responsabilidades. Entonces, primero creo que lo fundamental es es separar lo discursivo, aquellos que nos quieren hacer creer a los trabajadores y trabajadoras, a la persona de la calle, que está laburando 12 horas, con lo real. Hablaste de un término que nunca había escuchado y que me gustó mucho, la deslaborización. ¿Está bien? Deslaboralización. Que también venía a colación con lo que decía Juan, ¿no? Como hay una transformación del mercado de trabajo, indudablemente. Para cualquier trabajador que está en la calle, está claro que esta idea de que es necesaria una reforma, porque claramente el hecho de que no lleguemos a fin de mes habla de que hay algo que está desordenado, pero la incapacidad de tanto el oficialismo como la oposición de poder mostrar cómo cambió el mercado de trabajo, ¿no? Porque creo que en algún punto también eso implicaría que algunas cosas no se hicieron tan bien, ¿no? O sea, porque a las pruebas me remito, algo pasó en el medio de que tengamos 60% de informalidad, de que los jóvenes no lleguen a poder tener un trabajo. Acá hablamos mucho también de cómo la educación pública está generando un montón de masa salarial de masa trabajadora que no puede entrar al trabajo. ¿Qué ven ustedes en la discusión tanto del sindicalismo como del sistema político? ¿De dónde reconoce que está la falla de este actual sistema laboral? No sé si... yo lo primero me gustaría agregar algo a la idea de que la gente en la calle, en general que uno ve, que se les pregunta por la reforma laboral, en general se vería una especie de consenso vinculado a esto que mencionaban, que es en parte una alta masa de trabajadores que están en la informalidad o que efectivamente perdieron su relación de asalariado y son cuentapropistas. Yo sumaría a eso incluso trabajadores asalariados registrados, tanto en el sector público como en el sector privado, que vienen perdiendo salario en los últimos 15 años, 10 años. En los últimos 10 años perdieron salario, y hoy, el sector público en los últimos 2 años ni hablar. Entonces, me parece que ahí también hay algo de cuando uno habla de reforma laboral, está hablando a un trabajador en la calle, en un contexto de que le preguntan qué pensás de la reforma laboral, tu primera vinculación es qué pienso del trabajo, y el trabajo está mal. Lo que expresa permanentemente un trabajador cuando se le pregunta, y es lógico, es insatisfacción. Entonces, ahí me parece que el primer punto
para quienes creemos que esta reforma laboral es mala, tenemos que tener, o por lo menos lo que dicen que va a ser la reforma laboral, yo tiendo a pensar que aunque no conozca el texto definitivo, y si está Tucenegra ahí, la verdad que hay coincidencia en la mesa. Sin ser prejuicioso. Me gusta estigmatizar. Totalmente. Me parece que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que efectivamente es muy difícil defender un status quo del mercado de trabajo, del mundo del trabajo en este contexto, porque hace años la situación es cada vez peor. Después uno puede hacer matices, ¿no? Uno puede hacer matices. Leila preguntaba ¿qué transformaciones uno viene viendo en los últimos años? Transformaciones a nivel global es un párrafo aparte porque tiene que ver con las transformaciones efectivamente de las tecnologías, la irrupción de tanto del teléfono, ¿no? O sea, la idea de la situación de el gobierno permanente de las empresas respecto al trabajador cuando están a tiro de mandarles un mensaje de texto fuera de su horario laboral. Ya no hay jornada. Y no hay regulación de eso. O la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que también estamos remetidos ahí. Efectivamente, o transformaciones en general, transformaciones geopolíticas, pero después las particularidades argentinas, que es, y me parece que ahí está la clave, y que es donde el gobierno se mete anteayer creo que fue, el Ministerio de Capital Humano sacó un comunicado donde argumentaba algunos elementos que según ellos fundamentarían la necesidad de una reforma laboral. Y la realidad es que algunos de esos elementos uno incluso hasta puede estar de acuerdo, que es que el empleo registrado no crece. El problema es el diagnóstico que ellos hacen de eso y qué salidas le encuentran a eso, ¿no? Ellos hablan de que el empleo registrado creció 0,3% mientras la economía creció, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, la economía creció el último año y el empleo registrado en realidad cayó un 0,3%, es decir, no creció al lado del crecimiento económico. Bueno, lo primero que hay para decir ahí es, sin duda, para que crezca el empleo registrado, para que crezca el empleo en general, la economía tiene que crecer. Y acá estamos bajo un modelo económico que en realidad no está orientado a un crecimiento económico de la economía, que además es una economía que depende mucho del consumo interno, y el consumo interno está depreciado por un montonazo de factores, varios decisiones del propio gobierno. Eso en primera medida. Y en segunda medida, después, lo que uno tiene para decir es que hay momentos, ¿no? Muchas veces se dice el trabajo registrado no crece desde el 2012, ¿no? El trabajo registrado en el sector privado. Lo que hay para decir primero de eso es, hay distintos momentos, ¿no? Hubo momentos donde ese trabajo registrado del sector privado cayó y hubo otros momentos donde se recuperó. Cuando la economía creció, y creció en el marco de sectores que traccionan el empleo, porque también es esto, ¿no? Si la economía el último año recuperó la caída del 2024, pero la recuperó en base a sectores que no generan empleo, ¿no? Yo veía unos datos que subía Fede Pastrana de CP Consultora, mostraba los sectores que traccionaron la economía. Bueno, son sectores que tienen sectores extractivos, ¿no? Son productivos. Minería, hidrocarburos, incluso el agro recuperando, pero son sectores que emplean poca gente. Entonces, si la economía va a crecer en relación a eso, que además, de nuevo, el crecimiento que uno puede ver este año es el crecimiento en comparación con la caída del año pasado, no es un crecimiento real de la economía. Entonces me parece que ahí se empantana todo y los propios argumentos del gobierno se muerden un poco la cola, porque efectivamente están diciendo para que el empleo registrado no crece porque la economía no, porque el empleo registrado no crece mientras la economía crece. Bueno, primer problema. Flaco, la economía no creció, o sea, creció en comparación con la caída del año pasado. Entonces ahí estamos discutiendo medio, y después en todo caso sigo así, en esto que traes creo que está buenísimo porque hay una cosita un poquito más profunda, digo, sí, me está creciendo la economía, no digo en este momento que es muy cierto lo que vos decís, los sectores que traccionan no son los que generan empleo, digo, ¿qué pasa con el control del Estado respecto a la registración, respecto al empleo y no al trabajo? Digo, porque en el comunicado que sacó el Ministerio de Capital Humano justamente te decían, bueno, pero creció el empleo informal. El empleo, claro. ¿Y eso no es responsabilidad del Estado? ¿No tiene que auditar el Estado justamente que el empleo esté registrado? Porque además en estos modelos de reforma se sacan
Ya se sacaron las multas por la ley de empleo, se saca 24013, 25323. Tenemos jueces, por suerte, que fueron muy creativos y entendieron de que el trabajo en negro tiene que ser punido y usaron otros métodos para condenar, ¿no?, ese incumplimiento laboral. Digo, bueno, hay que buscar una herramienta, porque también en lo discursivo nos dicen, bueno, todo esto va a generar empleo, todo esto va a generar empleo real con derechos. Bueno, ¿cómo lo generamos sin un Estado presente? En la auditoría de esa registración y en la auditoría de que esos derechos sean efectivamente cuanto menos los que están hoy. Pero además otra cosa, en los momentos de la Argentina donde creció el empleo registrado, fue en los momentos donde más derechos laborales se consiguieron. Nunca creció el empleo por rebajar derechos. Nunca creció el empleo porque yo a una licencia por enfermedad, artículo 208, nos enfermamos, nos tienen que pagar hoy por hoy el total de nuestra remuneración, que incluye también aquellas prestaciones en especie que tienen que ser cuantificadas. Digo, bueno, si a vos te pagaban la cochera, bueno, te la van a tener que pagar en lugar de dártela. Tiene los aumentos paritarios. Bueno, ahora, por ejemplo, para promover el empleo, el trabajador que se enferma va a cobrar un 80% de lo que sería su salario. Además va a ser no remunerativo, es decir, no va a tener aportes al Estado, solo le dejan a la obra social, porque claro, le tiene que dar la cobertura, y sin ninguna otra contraprestación que sea el salario menos el 80%, es decir, ni con aumentos paritarios, ni ¿Esto con... que decís, Aleli? Proyecto. Está en el proyecto. Okay. Esta es una de las cosas que está en el proyecto. No lo había escuchado en otro lado, por eso... Es interesante porque digo, cuando vamos abajo de eso, vos podés decir, bueno, no, porque la discusión a veces te la llevan para un lugar en donde, bueno, pero el trabajador deja de comer afuera, el trabajador deja de tener que usar un medio de transporte, entonces calculamos que eso es el 20%, que se hace en teletrabajo esto también, ¿no? Porque refleja ese 20% más o menos lo que se ahorra el trabajador cuando teletrabaja en un 100%. Pero hay una cosa más profunda. ¿Quién se va a enfermar? ¿Va a tener el trabajador derecho a enfermarse? No, van a trabajar enfermos para no cobrar menos. Sí. Digo, la reforma que hoy está vigente, el 242, en donde hay causales objetivas de despido, porque, por ejemplo, por interrumpir total o parcialmente el ingreso a un lugar. Digo, si nosotros tenemos una puerta y yo me pongo en un pedacito dejando entrar... interrumpo parcialmente. Esto es lo que dice la ley. Eso es una causal objetiva de despido, es decir, te pueden despedir con causa sin pagarte un mango. Esa gravedad a lo que lleva es a que la gente, en lo profundo, no pueda protestar por siquiera conservar sus derechos, ni vamos a decir de tener mayores, ¿no? Y ahora en la reforma lo ponen como una práctica desleal a las entidades sindicales. Exactamente, el 242, esta tipología que ya está vigente, lo ponen como práctica desleal a las entidades sindicales. ¿Y qué significa una práctica desleal? Que te pueden sancionar. Y que además a los titulares, a través de la ley penal, que también se están modificando a los titulares de los gremios o a los dirigentes que estemos ahí, nos pueden armar causas penales. Entonces digo, la descolectivización y la deslaboralización van de la mano como proyecto. Digo, a veces ponerse a discutir un artículo en particular nos hace perder el bosque, total, ¿no? Es lo que quieren hacer desde la década de los 70, ¿no? Como que hay una cosa ahí con el movimiento obrero, con el sentido de solidaridad, que digo, pueden actualizar el manual, que igual a clara vista está que no actualizaron nada, porque son las mismas leyes, la misma intención, pero digo, siguen insistiendo ahí, total, ¿no? Como romper el lazo solidario. Sí. Tenemos tiempo. Sí, métele. Ya no. Vamos, mandale. No. Sí, yo iba a hacer una. Quiero decir una frase que dijo Joan para que Alegría reflexione al respecto. Defender el status quo es difícil. Y te la dejo. Es difícil también defender el status quo. Es que no nos tenemos que poner en ese lugar, me parece. Ahí va. Yo creo que toda transformación, sobre todo, bueno, nosotros trabajamos mucho en inteligencia artificial en el gremio, tiene que ser desde el diálogo social. Hoy escuchaba a un representante de las pymes que le exigía al Estado que los escuchen. Que escuchen a las pymes, porque las pymes también tienen sus propias demandas y que no tienen que ver nada más con el empleo. Digo,
El diálogo social es fundamental. Nos podemos sentar a debatir, bueno, a ver, ¿qué hacemos con las licencias por enfermedad? ¿Qué hacemos? ¿De qué manera nosotros damos algún marco de derecho a estos trabajadores que están deslaboralizados? Es decir, tienen trabajo pero no empleo. ¿De qué manera le damos, como se hizo con el Estatuto de Casas Particulares, como se hizo con el Estatuto Agrario, como se hizo con el Estatuto de la Construcción? Digo, podemos sentarnos a pensar si hay otra manera diferente. Sí. Pero eso tiene que ser desde la construcción social de los actores. Y los actores son los representantes de los trabajadores, que son las entidades sindicales, de los representantes del capital, que son las empresas, y entre esos dos actores siempre hay un muy buen diálogo. En este país, si hay algo que hay, es un diálogo en la negociación colectiva. La negociación colectiva es una herramienta fundamental que obviamente, a ver, la disputa distributiva es clara que siempre vamos a tener, ¿no?, ese conflicto. Pero superado el conflicto de la puja distributiva, hay mucho diálogo social en Argentina. Tenemos un gran entrenamiento en eso, incluso con Claro, no partimos de cero. Con muy referentes. No paritarias, condiciones de trabajo. Claro, a ver, con Julián de Diego nos sentamos un montón de veces a discutir abiertamente. Es más, ayer él decía una cosa que está circulando, ¿no?, que se va a poner un tope al 245 a los 10 años, ¿no?, que solamente te van a pagar 10 años de antigüedad, no importa si tenés 40, 50, solo 10. Decía, eso es improbable. Yo como abogado laboralista les dije no, primero porque se me llenan de juicio, segundo porque el resultado lo vamos a ver de acá a 40 años. Digo, hay cosas que se pueden charlar, se pueden conversar. Y el consenso tiene que estar el diálogo. El diálogo social es constructivo. Déjame, tiene que ver lo que iba a preguntar con esto que preguntaste vos, porque me interesaba cerrar esta conversación preguntándoles si tuviéramos que imaginar por dónde hacer una contrapropuesta de una reforma laboral, si tuviéramos la posibilidad de ir por la positiva en esta discusión. No sé, a mí me sale pensar la jornada de 6 horas, hay algunos que hablan de la semana de 4 días, bueno, digo, lo tiro arriba de la mesa para preguntarles a ustedes por dónde se imaginan salir por arriba de este laberinto. Bueno, a priori, pasar un chivo, nosotros desde Fundar, con la dirección de Seba Echemendi, hicimos un proyecto con Seba Echemendi, con Juan Mataviano, con Fede Pastrana, que estuvo la semana pasada, creo acá, con Maca Santolaria. Hicimos una propuesta amplia de reforma laboral, que la llamamos la Reforma Laboral para la Inclusión y el Crecimiento, que justamente va en sentido contrario en muchos de los aspectos de los que estamos hablando, pero que retoma un montón de transformaciones del mundo del trabajo que fueron incorporándose a lo largo del mundo, ¿no? Tomamos países, de países de la región, como en algunas modificaciones que se hicieron en Chile, en Colombia, en México, incluso transformaciones que se hicieron en Estados Unidos, agarrábamos algunas cosas del caso español también, como referencia para mostrar que hay transformaciones que no van en sentido de justamente desproteger al mundo del trabajo, sino en adaptar la normativa laboral a las transformaciones, a las nuevas transformaciones del mundo productivo, pero desde otra óptica. Pero más allá de eso, me parece que y te digo algunas de las cosas que proponíamos ahí, pero más allá de eso, lo primero que me parece central de esto, de nuevo, para no empantanar la discusión, es pensar qué es lo que queremos nosotros modificar del contexto del mundo del trabajo. Porque si nosotros queremos crecimiento del empleo, no hace falta modificar ninguna norma, ¿sí? Si nosotros queremos que el empleo crezca, eso tiene que ver con la política económica. Eso me parece que tiene que estar clarísimo, porque si no, se empantana en el sentido de que el gobierno toma una preocupación efectivamente de la sociedad y mete reforma laboral como parte de eso. Nosotros tenemos muchas propuestas para hacer una reforma laboral, tanto desde la óptica de la mejora de la ampliación de derechos, ¿sí? Tanto pensando en los trabajadores de plataforma, pensando jornada. Nosotros hacíamos una propuesta de jornada mucho más menos ambiciosa de lo que recién mencionabas vos, pero que nos parece bastante real para el mercado de trabajo que tenemos hoy y las condiciones de la economía que tenemos hoy. Y también incluso hacíamos propuestas de reforma que tienen que ver con preocupación del sector empresario. Por ejemplo, con el sector microempresario, con lo que se dice las pymes, pero particularmente las micro, las de menos de 5 empleados, que para algunas de ellas puede ser que parte de los costos no salariales
Y ahí no solo las contribuciones, cuando hablamos de costos no salariales, por ejemplo, hay que hablar de las ART, ¿sí? El sector financiero. Entonces, nosotros tenemos propuestas en ese sentido, pero me parece que hay que separar la paja del trigo. No tienen que ver las propuestas con el crecimiento del empleo, tienen que ver con qué características va a tener, en todo caso, qué tipo de calidad va a ser ese empleo, de qué derechos hablamos cuando hablamos de derechos, porque también es esto, ¿no? Formalizar sacando derechos no me sirve de nada. ¿Qué me sirve que el Estado tenga un trabajador registrado más si ese trabajador no va a tener los derechos que hoy tiene un trabajador registrado? Como por ejemplo hicieron en la ley bases con los trabajadores independientes, la idea del trabajador colaborador independiente. Que no se aplica. Además que no se aplica, pero digo, a mí así estuvo retando Schwarzenegger, ¿no? Porque no aplican. Totalmente, se enojan, se enojan, ¿no? Pero digo, ¿de qué me sirve tener en el registro que tengo un trabajador registrado más si ese trabajador no va a tener derecho? O sea, cuando hablamos de romper con la trayectoria de crecimiento de la informalidad laboral, del no registro en la Argentina, lo que queremos es que más trabajadores tengan los derechos y tengan la protección que tienen los trabajadores registrados. No, que es la idea de nivelar para abajo, ¿no? Es como, bueno, para que estemos todos igual, entonces que todos seamos registrados, bueno, bajemos todos los derechos. Bueno, pero ¿para vamos qué a ser todos formales, pero no vamos a tener trabajo. Exactamente. Sí, y parecemos olvidar de que el trabajo es un derecho humano fundamental, ¿no? Digo, y me parece que eso no es algo menor. Y por lo tanto tiene que tener no solamente la protección del Estado, sino que tiene que ser progresivo. Si nosotros tenemos vigente en nuestra Constitución Nacional el principio de progresividad y no regresividad. Claramente, esto significa que ninguna norma que se dicte puede sacar derechos. Podemos hacer un análisis un poco global, si hay una compaginación que te saco acá, que te doy allá, pero digo, en términos generales, esto de reducir el 20% de salario en las enfermedades, claramente es inconstitucional. Eso por el principio de no regresividad, que nos pone un tope también a la negociación colectiva, ¿sí? Porque está prohibida la disponibilidad colectiva, que es cuando a través de la negociación se reducen derechos. Esta opinión consultiva 27 del 21 de la Corte Interamericana, que está incorporada en nuestra Constitución. Pero además tenemos la manda a todos los actores sociales de la progresividad. Y esto es algo que sería bueno recordarle a los legisladores, ¿no? Porque cuando uno asume un cargo de legislador, asume en primer lugar el cumplimiento a nuestra Constitución Nacional. Sería bueno... ¿Qué país tendríamos, no? Por suerte tenemos diputados de extracción sindical que seguramente van a estar ahí. Tenemos muy buen, y gracias a esos diputados de extracción sindical y otros que no son de extracción sindical, pero que entienden el concepto de justicia social, que no es un cáncer, no lo creó el peronismo, sale de la encíclica Papal Rerum Novarum. Y fue promotor justamente de esta disputa, ¿no? De poner al ser humano en el centro, de que empecemos a tener derechos y de la colectividad. De esa encíclica donde sale la justicia social, es el ser humano en lo colectivo y la protección de lo colectivo. Y eso es lo que se está tratando de quebrar. Es un momento no acá nada más, donde se está buscando no justamente comprar a algunos diputados que se corran de ese lugar. Eso, atención ahora en estos meses que se vienen. La responsabilidad política de aquellos que fueran electos como diputados es muy importante, porque su primer mandato es defender la Constitución Nacional. No pueden hacer nada que vaya en contra de la Constitución Nacional. Y estas dos cuestiones, y particularmente, resalto, la opinión consultiva 27 del 21 elevó a derecho humano fundamental el derecho de huelga, la negociación colectiva y la libertad sindical, que tienen violaciones importantes en este proyecto. Entonces, eso nos habilita a una discusión hasta incluso en organismos internacionales. Muy difícil, por supuesto, pero que coloca al país en un lugar de incumplimiento masivo. Muchas gracias, Aleli. Muchas gracias, Joan. La verdad, súper interesante esta conversación y esperemos que podamos, por lo menos emprender un camino hacia adelante, ¿no? En esta discusión. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Quédense ahí, que ya está con nosotros Horacio Arreceigor, secretario general del SAT, en segundos nomás, conversando acá con nosotros. Ya venimos.
la gente que nos dice, bueno, necesitamos a la CGT en la calle. Ok, ¿cuántas veces? ¿Sabes lo que decía Napoleón cuando sitiaba una ciudad? Ningún soldado se aguanta 100 días la bayoneta en el culo. Bueno, efectivamente, las miradas críticas siempre existen. La CGT fue el primero que se opuso al gobierno de Milei, es como un movimiento obrero. Entonces, transitamos estrategias que tienen que ver no solamente con la puesta en vigencia del reclamo en la calle. Eso solo no basta. Fuimos inteligentes y muchas de las cosas las atacamos a través de la justicia. Y paramos reformas laborales con esto. El problema es el plan económico, porque si vos tenés una apertura económica de semejante magnitud, todos los días están cerrando empresas y pymes, no es un problema laboral, un horizonte económico. Vos decís, ¿cuándo rebota esto? ¿No? Pero vos, está todo el mundo esperando en algún momento, tocamos piso, rebotamos, sin embargo se sigue profundizando. La falta de trabajo, la economía que no arranca, toda esta manera nueva de los canales de streaming nuevos, nosotros estamos todos los días en la calle, estamos todo el día movilizando, porque ahí, si bien estamos haciendo un gran trabajo y hay un montón de empresas que se han encuadrado, que han blanqueado su gente, hay empresas grandes como Olga que todavía... Pero es un trabajo, obviamente, nuestra tarea, ¿no? De tratar de frenar la explotación, porque es explotación. Lo que están haciendo es explotación. Cuando uno lo escucha a Tusenegger o algunos periodistas libertarios, no es la reforma laboral. Vienen contra los sindicatos. Si vos volteas a los sindicatos, los trabajadores se quedan sin defensa, no tienen la manera de pelear, y ese es el discurso del individualismo ultranza, ¿no? Entonces, bueno, hay que resistir. Esa es la palabra, resistir. Muy bien, continuamos en el aire de Azopardo Stream y ahora momento de recibir al secretario general del SATSAID y reciente electo secretario de prensa en el Consejo Directivo de la CGT, es Horacio Arrecegor. Hola Horacio, ¿cómo estás? Bienvenido a Azopardo. Muy bien. ¿Cómo va eso? Era hora que me invite. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Es verdad, es verdad. Pero bueno, acá estamos. Acá estamos. Han pasado varios compañeros. Sí, vino el SATSAID, sí, no llore, no llore. Lo mejor viene al final. No, claro. Y además te digo, a favor nuestro, estamos llegando ya muy aceitados a este momento. Acá no hay nerviosismo. Nada. Estamos todo, en contra. Todo fluye. Todo está fluyendo muy bien. Bueno, primero que nada, recientemente electo secretario de prensa del Consejo Directivo, acaba de atravesar la CGT un proceso de renovación de autoridades y sobre todo, bueno, nueva conducción en un contexto en el cual el gobierno tira arriba de la mesa reforma laboral. Estamos en un contexto donde se están poniendo los focos sobre el tema del trabajo, la representación sindical. ¿Cómo estás viendo este momento de cara a lo que se viene, la renovación de autoridad de la CGT, lo que está planteando el gobierno en términos laborales? Sí. Te pido cerquita. Sí. Hizo flu. Tengo más, Todo fla. Tengo más. Sí, bueno, no, el Congreso obviamente fue un Congreso de los que normales muy tranquilo, ¿no? Porque yo tengo años, he vivido algunos congresos mucho más picantes que este, pero bueno, hemos podido mostrar que somos democráticos, para los que dicen que no. Hemos accedido a una votación por el modelo de CGT, si era triunvirato o era secretario general, así que se posibilitó hasta esa elección. Y bueno, hemos terminado, fue una jornada larga porque se demoró bastante, pero bueno, tenemos triunvirato, así que lo que hay que mirar es ahora para adelante, fortalecer la unidad de la CGT, porque los tiempos que vienen realmente van a ser críticos y difíciles, ¿eh? Un gobierno que no nos quiere, entonces un ministro que anda paseando por el mundo diciendo que va a destruir el sindicalismo, entonces que destruir el sindicalismo es destruir la historia de los trabajadores, destruir las leyes laborales, o sea, la destrucción de los derechos laborales, ¿no? Eso es lo que se pretende. Entonces, bueno, creo que nosotros tenemos que tener las cosas claras, a dónde vamos a estar como confederación dando el debate, creo que lo que pasó recién por acá, más que interesante, ¿no? Creo que fue muy claro la charla anterior, que habla de lo que vamos a vivir, ¿no? El gobierno tiene una impronta, es un gobierno que no dialoga, lo ha demostrado, que ha tratado de imponer su agenda, no acata porque veta las cosas en el Congreso,
Entonces, bueno, creo que lo que normalmente tendría que ser una discusión tripartita entre gobierno, empresarios y trabajadores, creo que va a intentar ser una nueva imposición de lo que fue el decreto 70 o de lo que fue la ley base, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a tener que tener en claro cómo nos vamos a parar ante este escenario, ¿no? Se comentaba en las últimas horas que el gobierno está pensando en convocar a la CGT para empezar a hablar. Sería lo lógico. Sería lo lógico, ¿no? A eso nos referíamos, cómo no se va a sentar la CGT en esa mesa, si es su misión. Preguntarte particularmente por la visión de la sociedad en general, más que el sistema político, sobre la CGT y sobre esa posibilidad de sentarse a la mesa, porque siempre hay muchas críticas cuando se habla de reforma laboral o de negociación de paritarias a la posición dialoguista de la CGT, ¿no? No, bueno, pero la posición dialoguista, la CGT tiene en claro lo que hizo. Si no, vamos a mirar estos 2 años. Creo que debutamos, que nos han criticado muchísimo a los 20 días, Sí. menos de un mes, con un paro general. Paro general, 24 de enero del 2024. Exactamente. Entonces, viste, la posición dialoguista. Fuimos a atacar lo que fue una imposición de un decreto que daba de lleno contra la discusión laboral, ¿no? Contra las leyes. Sí, ya advirtiendo lo que iba a pasar, ¿no? Obvio. A partir de ahí, el gobierno muestra sus cartas y de cómo iba a trabajar. Y lo mismo pasó con la ley base. Quiso imponer el decreto 70 dentro de la ley. Eso fue lo que pasó y respondimos con otro paro general. Entonces, nosotros, me parece que las discusiones dentro del movimiento obrero son claras. Cuando tenemos que confrontar, confrontamos, y cuando tenemos que dialogar, dialogamos. Pero para dialogar te tienen que convocar. Si no te convocan, pasa lo que pasa, ¿no? Un decreto o una ley que no estuvo en el marco de la discusión, que fue derecho. Y de ahí, obviamente, rescatar la labor de los diputados sindicales que en la ley base han tenido una actuación realmente importante, ¿no? Como Sergio Palazzo, que llevó a cabo, o sea, la limitación de lo que se pretendía con la ley base, ¿no? Se viene Así otro que verano movido. digo por esto Sí. porque no es que somos demasiado dialoguistas o confrontativos. Depende del momento, es lo que hay que hacer, ¿no? Total. O se dialoga o se discute. Si no te llaman a dialogar, vos tenés que tener otra actitud, ¿no? Porque si te quieren pasar el trapo, ¿viste? Hay que defenderse. Horacio, bueno, hablando un poco de reforma laboral y demás, a ustedes les toca en su actividad, en la industria audiovisual, justamente, un poco ser parte de la renovación, de cambiar la industria, cambiaron el tipo de trabajadores, cambiaron las plataformas en las cuales se emiten contenidos audiovisuales. Bueno, ustedes, y vos en particular como secretario general, podés dar cuenta de lo que es el rediscutir los convenios, la actividad y demás. ¿Qué me podés contar de ese proceso que lo estás viviendo en este momento? O sea, todo lo que te quieren vender desde el gobierno es mentira. Es mentira. Porque te dicen los convenios del año 75, que es mentira. Nosotros sí, obviamente, nuestro convenio madre es del año 75, todos los convenios. Pero a partir de ahí uno lleva negociaciones de todo tipo, porque la tecnología avanza, porque las condiciones van cambiando. No es lo mismo una empresa grande que una empresa chica, no es lo mismo discutir con una cámara que discutir reformas de otro tipo. Y nosotros, bueno, acá lo tenés. Nosotros estamos con un cambio tecnológico. Esto es un streaming, pero nosotros lo vivimos en todos los canales. Hoy estamos llenos de cámaras robóticas, de inteligencia artificial, y todo eso lo legislamos. Nos sentamos con la empresa y discutimos. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde vamos a reubicar la gente? Todo eso se discute, o sea que es mentira que vos tenés convenio del año 75 y que no lo discutís. Y no nosotros, en todas las actividades. Porque lo mismo le pasa a la UON con la automatización. Claro. En todas las actividades pasa lo mismo. Van rediscutiendo a medida que va aplicando nuevas tecnologías. Entonces, no le demos bola a Sturzenegger, porque Sturzenegger nunca tuvo una empresa. Entonces, mal puede opinar de lo que está pasando en el mundo laboral, ¿no? El modelo económico aplicado en los últimos años, ¿tuvo impacto en el sector? Sí, ¿Ustedes con cómo se vio en la industria audiovisual? Nosotros perdimos 5.000 trabajadores en estos 3 últimos años. Pero también es parte del impacto tecnológico. O sea, vos antes, nosotros, te doy dos ejemplos. Y de lo que es no solo la tecnología, sino el modelo económico. Porque eso es lo que más impactó, el modelo económico. Total. ¿Cómo debutó Milei? Sacó la publicidad oficial. La publicidad oficial en todos los canales de capital y del interior del país era un 25% de su presupuesto. O sea, ahí
arrancó impactando de lleno. Si vos a eso le agregás la problemática económica, que no hay venta de publicidad, que no, entonces las empresas se fueron todas achicando, retiro voluntario por acá, retiro por acá, achicamos por acá. Y el proceso más significativo, mira, en el año 22 nosotros tuvimos pleno empleo. ¿Saben lo que significa tener pleno empleo? Que no conseguías un técnico. Teníamos 24... ¿En qué año, Horacio? 22. En el año 22 y 23. Mirá. Esos fueron 2 años para nosotros espectaculares porque hubo 24 producciones por año para las OTT. Producciones de audiovisuales para Netflix, para Amazon, para Disney. Claro, estaba todo el mundo encerrado viendo la tele, ¿no? Claro. Y durante mucho tiempo no se había podido filmar, claro, por la pandemia. Allá de claro. la pandemia. En la pandemia hicimos una sola que fue KS, que tuvimos que rediscutir. Me acuerdo que estábamos discutiendo toda la parte sanitaria, ¿viste? Claro. Porque vos era la única producción que teníamos Sí. y había que hacer todos como los protocolos, eso que... Besos con bardijos. Claro, eran todo los eso actores, que tuvimos claro. que inventar Hisopado diario. para Sí, que vean lo que hisopado era la diario. negociación colectiva. Sí, Y sin embargo la producción se pudo llevar Sí. a cabo. Bueno, en esa época nosotros teníamos 25 producciones, eran 4 o 5 mil trabajadores que estaban en la producción. Hoy tenemos 2. Y gente hoy, 2. Terminamos el año pasado el Eternauta, hicimos hasta abril el encargado, y creo que hay una, ahora el Choco Sar está haciendo una, que andaban por el sur ahí haciéndola, y otra más. Y no tenemos más. Entonces producción no hay. Si vos vas a los canales grandes, Telefe, todos esos hacen vivo, no hay producción. Sí, o lata. O lata. Es más barato. Exacto, que es mucho más barato. Porque lo que te da laburo es la ficción. La ficción es donde se contrata gente. ¿Ok? Bueno, si a eso vos ya ves que ahí tuviste una baja importante de eso. Nosotros representamos, yo te estoy hablando de una pata de lo que nosotros representamos. Porque la otra pata nuestra es la internet. Las empresas grandes de los cables, Telecom, Telecentro, Cablevisión, todo. Los todo técnicos eso. que te instalan el wifi. Te van a meter ahí que andan en tu casa midiendo y a ver, poniendo rollos de cable. cable. Con rollo de cable, sí. Nosotros eso para nosotros es una generación también muy grande de trabajo y sin embargo hay un achique generalizado y una competencia abismal donde hay empresas que no cumplen ningún convenio, ni el nuestro ni de compañeros como los telefónicos, que también están compartiendo nuestra actividad. Entonces hay un achicamiento generalizado y no nos pasa a nosotros. Me imagino que acá habrán pasado montones de actividades, huones, mata, vidrio, lo que vos quieras, es la recesión que hay imperante. Y es el modelo económico, muchachos. La apertura económica es lo que trae aparejado. Y los viejos, que ya conocemos esto, que hemos pasado por la apertura económica, las pymes se van al carajo. Porque no pueden producir ni pueden competir con la apertura. Porque te entran a llover cosas, más hoy, que hoy está mucho más fácil, con Mercado Libre, con te lo meten en la puerta de tu casa. Entonces, que no es la época de los 90, hoy es mucho más accesible. No hay manera de competir y eso conlleva que te arrastra todas las pymes que son las que generadoras de puestos de trabajo, en cualquier actividad. En ese escenario, porque lo discutíamos antes y me parece que es una pregunta, no sé, atinada, por lo menos para ser un secretario general, ¿es el desafío de resistir ante esa avanzada, ante ese modelo económico o qué es lo que tiene que hacer el sindicalismo? No, nosotros resistimos como podemos. O sea, vos das la pelea que tenés que dar. Fíjate que nosotros en la televisión pública hace un año que no tenemos aumento de salario. Y sin embargo estamos todos los días de paro, todos los días movilizando, estamos resistiendo como podemos. O sea, hacemos la asamblea, compartimos con los compañeros, y las compañeras dicen, bueno, ¿cómo seguimos? Y hoy hemos pasado de tener los mejores salarios del país a ser uno de los peores salarios en nuestra actividad. Porque hace un año que no tenemos aumento de salario. No nos dan ni la paritaria privada ni la paritaria estatal, no nos dan nada. O sea, es como que Adorni dijo, esto no me interesa, ciérrenlo, más allá de que pone a sus amigos ahí a tener programas a conducir. Sí. Exacto. Y en los otros medios públicos también es así, Encuentro, Paca Paca, Deporte TV. No, eso está peor. Nosotros ahí teníamos que era realmente poner en valor lo que se ha hecho con Paca Paca. Sí, por eso te lo pregunto. Porque eran señales. Formó una generación de gente. Terrible. Mi hija, mi hijo estudiaban con Paca Paca. Estaba disponible para hacer grandes cosas, aunque no sean ideológicamente compartidas. Mirando los videos de Encuentro. No importa, o el samba, disfrazalo de Rivadavia. Sí, pero te sirve para estaba estudiar. Ahí, claro. Estaba ahí, cambialo, si querés, pero era lo importante de cambiarle la ideología, si querés, pero era lo importante de que vos a los pibes
le servía para estudiar. Lo mismo con Deporte B, que era una señal que pasaba deporte que no se veía en el campo, que no se veían en otros canales, ¿entendés? O los campeonatos de barrio. Qué loco, porque ahora tenés a Disney que compró absolutamente todo el deporte, no puedes ver otra cosa que no sea pagando. Ahora Disney Plus Premium sale. Sí, no, todos los días inventan Plus una nueva. Plus Premium se llama. De verdad, de verdad. Tenés todas las señales de ESPN y Fox, es todo el mismo paquete. Claro. Es todo de Disney hoy. Entonces, esas 3 señales, nosotros las hacíamos, mirá vos, que decían, las hacíamos con 200 trabajadores, las 3. Eso era la cantidad de compañeros que había. Hoy quedaron 40, 50, se fueron todos, porque no estamos haciendo nada. Y ahora se está tratando de incorporar la RTA. Decir, bueno, van a todo un paquete ahí con la televisión pública y sin proyecto, porque no hay un proyecto de nada, porque no les interesa. En realidad está cumpliendo su palabra de destruir el Estado. Entonces, todo eso, esa parte de que lo hace el Estado, a otra cosa mariposa. Decir que todavía está en el aire. Porque así como pasó con Tela, que un día te bajaron la persiana, acá querían hacer lo mismo, querían poner una placa y que quede ahí funcionando. Pero el producto debe ser cada vez peor, por ende cada vez menos gente lo va a mirar, porque si cada vez menos gente trabaja... Nosotros estamos haciendo el vivo. En Canal 7 lo único que hacemos son la programación en vivo, porque no hay ni idea de mucho, tampoco hay presupuesto. Así, si no te aumentan el salario, casi no hay horas extras, entonces es muy complicado. Cuando vos tenés un gobierno que el Estado no lo quiere, lo hace acá y lo hace en todas las órbitas, y lo vemos a diario. O donde lo miremos. Horacio, antes en el bloque anterior, bueno, hablamos de reforma laboral, apareció el tema de las nuevas formas de trabajo, las nuevas tecnologías, que muchas veces se utiliza como para embarrar la discusión y decir, bueno, el marco normativo que hay está antiguo, entonces no se pueden adaptar. Sí. Y yo te lo pregunto a vos porque ustedes vienen haciendo un trabajo en ese sentido con los canales de stream. Y han logrado poner bajo convenio. Nosotros estamos trabajando fuerte con el streaming porque es una nueva modalidad. Es algo nuevo que apareció en la actividad y de a poquito vamos incorporando. Es una actividad que nosotros calculamos que debe tener 1.500 trabajadores en toda la actividad. La mitad ya está blanqueado, ya está dentro encuadrado en los convenios colectivos, seguimos la pelea, con pocas herramientas, porque no tenés un Ministerio de Trabajo que diga cite al sector y podamos discutir, bueno, quieren discutir una nueva convenio colectivo, lo discutimos. Lo que pasa es que no hay una cámara, están todos desperdigados por cada uno. No hay una cámara de streaming todavía hoy no. En día. Dicen todos los días, te dicen que están armándola para no encuadrarlo, es un verso de ellos, ¿viste? Pero nosotros seguimos con la militancia, seguimos tocando el bombo, haciendo quilombo. Sí, los vimos en la puerta de Olga ahí haciendo y bueno, quilombo. ese está complicado porque tiene la ventana ahí. Te la deja regalada. Estamos ahí, ponemos la banderita y salimos en vivo, ¿viste? La próxima que quieran. Te van a poner polarizado. Exactamente. Pero bueno, nosotros entendemos también que esta actividad se tiene que ayornar, porque hoy a veces nosotros vamos por el encuadro y decimos, ahí está en el streaming, va a tocar el timbre, hay un pibe en la casa haciendo el streaming. ¿Entendés? Nos pasa eso, ¿viste? Porque nosotros andamos persiguiendo a todo el mundo, ¿viste? Para que encuadren los trabajadores, pero te encontrás con esta realidad. Entonces decimos que es un proceso como el de los padres, ¿te acordás? En los 90 que había padres por todos lados y después ya se va a ayornar, ya se va a quedar lo que realmente es negocio. Claro, porque hay mucho inflado también, hay mucho inflado, hay mucho que vos no sabés de dónde carajo sale la guita, decís esto qué carajo es, porque no hay ni publicidad ahí. Sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Hay bots también. Exacto, se pagan hay bots por todos lados. Vistas. Entonces decimos, bueno, van a quedar las empresas líderes, las grandes, y las chicas que, bueno, obviamente se van a ir ayornando al presupuesto que uno pueda tener. Es cuestión de tiempo y fíjense en que esto es en Argentina. Si van afuera, esto no pasa, ¿eh? No es una modalidad mundial esta del streaming. Explotó acá en el país. Yo tengo la posibilidad de viajar y mirar, voy, me preocupo, digo, a ver cómo funciona esto. Y no pasa esto, que el furor que hay por el streaming o el uso que se está dando de esta nueva tecnología. Como que acá encontraron, yo tengo la teoría también, no está muy chequeado, pero entiendo que también la televisión encontró una forma de flexibilizar aún más a sus trabajadores con esta metodología. Y en otras partes del mundo como que los grandes canales de televisión encontraron su pata digital, pero nunca cambiándose de nombre. No, mira, nosotros seguimos mucho lo que pasa en el mundo y cómo se hace la televisión o
para dónde fluye, ¿no? A partir de las plataformas. En Estados Unidos los canales de televisión nunca eran antenas. Claro. ¿Entendés? Las producciones eran afuera, los canales eran emisión. Así bien. Entonces vos tenías montones de productoras que acá en una época empezó a pasar eso, como Canal 13 tenía Polka, que hacía las producciones independientes, o hoy tenemos muchas empresas que producen para los canales de América, tiene Mandarina, tiene esto, que son las productoras, y los canales son emisores. Entonces, era un proceso que se estaba dando. Acá, los canales eran diferentes, porque acá hacíamos las telenovelas. O sea, nosotros exportábamos lo que ahora consumimos de los turcos, que nos mandan todo de afuera. Nosotros éramos exportadores de telenovelas. Y eso se dejó de hacer por los costos, que es también parte del plan económico. Hoy producir, ¿por qué no se produce en el país? No es porque los salarios son caros, porque antes te decían, no, me voy afuera porque los salarios... No, hoy no se produce en el país por el problema económico, por el dólar barato y por la parte impositiva. Acá Cris Morena se fue a hacer todo a Uruguay. Entonces, qué loco eso, ¿no? Porque, o sea, hay una parte del modelo económico que está incluso afectando la forma en la que nos contamos a nosotros mismos como argentinos, porque la ficción era un poco eso, ¿no? Exacto. O sea, pienso en las grandes telenovelas, grande padio, claro. No, pero aparte, si vos hablas con los empresarios teatrales, te dicen, estamos mal, porque nosotros del teatro vivíamos de la tele. Claro. Porque sacábamos los grandes actores que se veían todos los días en la televisión, venían a hacer teatro y la gente venía al teatro. Sí. Hoy no tenemos eso. O los éxitos de la tele tenían después una obra. Hasta Moria Kazan está en Avenida Corrientes, la pusieron a laburar. Es difícil, ¿viste? Entonces no están en tele y se le hace más complicado también al teatro. Sigue siendo muy vista igual la televisión, ¿no? Contra alguna idea que está instalada de que... La tele. A la noche la gente sigue prendiendo la tele, ¿no? La tele... Sí. Lo que sí vemos es los pibes. Los pibes, mi hija no sabe lo que es un canal de televisión. Claro. Está todo el día colgada a YouTube. Tiene 14 años y está colgada a YouTube. Pero de 30 para arriba se sigue con lo mismo, ¿viste? Se sigue mirando televisión, se sigue... Lo que pasa es que hoy cambió mucho con el tema Netflix, la serie. Hoy, viste, vos los fines de semana te pones a maratonear, tenés feo tiempo y te quedás todo el día mirando una serie. Pero la tele... y el vivo, fíjate que... Es el vivo, ¿no? Claro. Hoy la mayoría es vivo. Y hay números que no son los de antes, obviamente. Vos no vas a ver los números de 30, 40 puntos, salvo que juegue la selección o algo que eso no. Pero Masterchef, la inauguración me dio casi 20 puntos. Entonces, ese es un número grande. Es un número grande. ¿Entendés? Vos 20 puntos es la pucha. O 17, 18 ya son números grandes. Entonces, que cuando vos estrenás un programa, aparecen esos números, por lo menos en Telefe. No hay muchos productos o formatos que se estén comprando que en el resto de los canales funcionen de esa manera. Pero bueno, se está dando batalla con eso. Horacio, no voy a desaprovechar la oportunidad de tener un dirigente con tu experiencia acá, que conducís un sindicato, fuiste presidente de un club de fútbol. ¿A dónde tiene que ir el peronismo? Te llevo por otro lado completamente. Me gustaría escucharte. A discutir. Respecto de eso. A discutir. ¿Qué es el peronismo? ¿Cuál es la plataforma? ¿Es momento de pelearse? ¿De discutir? ¿De debatir? De discutir qué es lo que vamos a hacer con el país el día que nos toque conducirlo. Si no, ¿más allá de la figura? ¿O más hay que discutir allá, figuras? Primero tenés que discutir el programa. Después discutimos la figura. Y la figura no hay que discutirla, hay que ir a una interna. Dejarse de joder, muchachos, con esto de los dedos y la mar en coche, hay que ir a una interna. Y que gane el mejor y el que gana conduce y el otro acompaña, como dicen todos los días. Exactamente. Entonces, pero primero, ¿qué es lo que queremos para lo que es el mundo hoy? Porque no es el mismo peronismo de los 70 ni de los 90 el que va a acceder en la nueva etapa. Entonces, me parece que lo fundamental es decir, bueno, ¿qué es lo que se viene? ¿Cómo está el mundo? Los Estados Unidos, la China, todos los quilombos que estamos viendo, ¿cómo vamos a afrontar y cuál es el programa fundamental para la nueva etapa de un país que realmente va a ser imposible conducirlo con el proceso de deuda externa que tiene? Total. Es impresionante el proceso de deuda externa, porque este muchacho lo único que hace es endeudarnos. Todos los días vos ves que hay un swap nuevo, préstamo, para sostener el dólar. Es una cosa de loco. Entonces vos decís, ¿cómo carajo vas a afrontar el peronismo, si le toca enfrentar, con qué plataforma, de qué manera? Hay que discutirlo. ¿Y cuál crees que es el rol de la CGT ahí, del sindicalismo? Eso,
estar como columna vertebral también discutiendo adentro. Me parece que es esencial. Si no discutimos, vamos a seguir en esto, en esta unidad ficticia, ¿viste? Porque para mí es una unidad ficticia. Estamos todos adentro y después nos miramos de costado que está esperando un puñalazo. No, muchachos, discutamos el programa y después nos peleamos en la interna. Me parece que ese es el camino. Horacio, un placer haber conversado con vos. Bien. La bienvenida a la Secretaría de Prensa también acá en Azopardo. Orgullosos también de formar parte. ¿Seguiremos con esto o no seguiremos? Sí, ¿Qué sabemos? acá No estamos con sabemos nada todo. todavía. Acá estamos con todo. Sin duda. Contá Pero con ahí nos nosotros. vamos a la CNN a hacerlo. ¿viste? pasa. No Es me un mirás. anuncio esto. No me ¿Viste? mirás. CNN te dije, ¿viste? Porque en cualquier momento nos ponen la bandera. ¿no? Gracias, Horacio, y un abrazo a todos los compañeros y compañeras del igualmente, SAT. igualmente. Un placer haber estado. Bueno, Horacio Arreceigor estuvo con nosotros conversando, secretario general del sindicato el sindicato de televisión. Sí, y servicio audiovisual y datos. Audiovisual, datos, telecomunicaciones. Estamos con la internet y todo eso. Ahí va. Acordate de la D. Muy Pero, bien. porque muy eso bien. también hay que explicarlo. ¿Por qué estamos en internet, no? Claro. Porque no es. Nosotros nacimos los cables, nosotros nacimos 4. ¿Podemos o ya cortamos? Sí. ¿cómo? Terminá Un la minuto, oración, momento se más. están ¿Cómo haciendo nacimos? señas. El sindicato nació en el viejo Canal 7. ¿Sí? Fíjense que 17 trabajadores ahí en el año 58 armaron el sindicato. El primer afiliado fue Alberto Olmedo. Mirá. ¿Viste vos? Buen dato. Alberto Olmedo era un switch master en el viejo Canal 7. Apretaba los Wow, botones. ¿en serio? Increíble. Sí, señores. Mirá vos. Entonces después, pasaste de los 4 canales, fueron creciendo los canales de aire, hasta los 90 que aparecieron los cables. Claro. Los cables, más allá de los 4 canales, te daban 70 canales. Y después que empezó por el cable, creció la internet. Entonces nosotros hacemos internet desde ahí, desde los cableros que daban televisión. Y bueno, y hoy tenemos empresas como Telecom, Telecentro, todas que son cableras y dan internet, ¿no? Gracias, Horacio. Un placer. Nosotros hacemos un breve cortecito y ahora volvemos con la columna, Bien. el espacio de tecnología Entró. de Leila. Ya venimos. ¿Te gusta lo que ves? Entonces, bancaste canal. Suscríbete y activa la campanita para no perderte de nada. Dale like y compartí con otros. Y mirá que no es el corazoncito, es el pulgar para arriba. Hacé correr la voz del movimiento obrero organizado. ¿Querés que hablemos de algo en particular? Escribinos a este mail. En todas nuestras redes, seguí a Sopardo Stream. Sí, no, salí, tómate. ¿Sabías que en Argentina existen más de 10 canales de streaming con más de 100.000 suscriptores en YouTube? ¿Cómo comenzó y de qué se trata esta nueva modalidad de consumo? ¿Son modelos de negocio sustentables? Estamos entre medio de lo que es y de lo que no termina de nacer. ¿Es necesaria una regulación en este nuevo esquema de trabajo? Te lo contamos en Entremedio, un ciclo de entrevistas que dará voz a trabajadores de la actividad, periodistas, científicos, representantes sindicales y organizaciones sociales, donde expondrán sus inquietudes y experiencias. El primer contenido original de Satsai se emitirá en nuestro canal de YouTube. Continuamos en Azopardo Stream con la duda de si lo que hablamos fuera de aire sale o no. La audiencia está preparada. Sí. Esa es la pregunta, Yo no. quiero presentar mi posición. Por supuesto que está Completamente preparada para de esto, acuerdo. que está lleno Sí. de contenido. Sí. Cada programa hacemos como Sí. un maremoto Sí. de reflexiones. Sí, la verdad que lo llevamos bien. Súper o sea, bien. porque a Pienso que veces sí. podría, viste, siempre como a desbordar, Sí. qué sé yo, pero bien controlado, el equipo siempre firme. A mí lo que me gusta de este programa es que no abandonamos la profundidad de los Sí. temas, ¿no? y no me siento desbordada No, por no. eso. Sí, está bien, es está verdad. bien. es Che, verdad. bueno, Un ¿de poco qué charlamos hoy? autobombo. Hoy estaba, realmente cada semana yo intento buscar alguna joyita, alguna noticia, algo que me despierte alguna reflexión. Y esta semana me costó realmente porque, o sea, yo trato de como salir un poco de la agenda. Pero creo que fue el lunes a la noche, martes a la noche, no recuerdo bien, estaba así scrolleando sin poder dormir y de repente me encuentro con la noticia de que hay una tormenta solar ocurriendo nivel G4, según la NASA, que significa muy severo. Y los titulares eran realmente tormenta solar, catástrofe solar, nos vamos a quedar sin Hay todo energía. un género, ¿no? Este Vamos. tipo de noticias. No sé cómo se llama Tiene su realmente. público. Yo tengo un par de Obviamente. amigos que consumen mucho eso. Esto es
solo apto para gente que está dispuesta a creer en las teorías conspirativas también. O sea, hay algo de eso, indudablemente. Pero como toda teoría conspirativa está centrada alrededor de la idea de colapso también un poco. Así que vamos a hablar de eso. Realmente las noticias tuvieron que ver justamente con esta tormenta solar que es, como los científicos dicen, severa. O sea, el nivel de calificación, vieron que con los terremotos pasa que es tipo sismo, no sé qué, 7.4. Con las tormentas solares es del 1 al 5. Y esta fue catalogada como G4. O sea, que era como casi muy picante. Claro. Se decía que iba estar a ser... hablando de esto. Perdón, o sea, ya voy a llegar a donde vengo. ¿Por qué traje esto a colación? Estoy completamente sorprendido. La onda era que de repente hace muchísimos años que no pasaba algo así. La última había sido hace 11 años. ¿Qué es una tormenta solar? Les voy a explicar esto. Básicamente son muy conocidas. El Sol tiene un ciclo de cada 11 años. Cada 11 años tiene erupciones, básicamente. Larga una cantidad de energía que afecta el campo magnético, no solo del Sol, sino de todo el sistema solar, básicamente. Entonces, a veces esas partículas chocan con la Tierra y alteran lo que se llama magnetósfera, provocando lo que nosotros conocemos como auroras. Auroras boreales y auroras australes. ¿Saben? Esas dibujos. Vi fotos, sí, con las auroras boreales. En Santa Cruz, esta foto es para más tarde, pero yo estaba tipo iluminada. ¿Qué pasa? Con este tipo de tormentas, las auroras boreales pueden, y australes, porque boreales del norte, australes del sur, se pueden ver en latitudes que no están pensadas, o sea, que nunca se vieron. En Santa Cruz esta vez hubo, entonces fue como gente que nunca vio una aurora austral, de repente se cruza con el cielo con una luz verde que vos decís, se vienen los extraterrestres. Hermoso. Entonces acá hay algo de la idea de teoría conspirativa con colapso, que a mí me parecía interesante, porque gran parte de los medios lo que hicieron fue básicamente explicar de una manera muy catastrófica lo que podía implicar esta tormenta solar. Un gran riesgo, porque nunca habíamos percibido una tormenta solar de esta magnitud, era justamente que en la afectación del campo magnético de la Tierra se viera un gran apagón energético. O sea, no solo que nos quedáramos sin Wi-Fi, sino que directamente sin energía eléctrica. Porque casi todo nuestro sistema eléctrico está muy vinculado a campo magnético que tenemos en relación atmósfera-sistema solar. Entonces, los medios empezaron a decir, bueno, nada, se viene el fin del mundo, va a haber un gran apagón. Y yo pensaba, ¿qué carajo hacemos si realmente se me viene un apagón? No tenés luz, no tenés internet, no tenés señal. El otro día me pasó que me quedé sin señal y de repente no puedo llamar a nadie porque no tengo teléfono fijo en mi casa. O sea, ya de entrada es como, no tengo forma de contactarme con nadie. Ya no hay formas analógicas de La comunicarse. mayoría de los objetos electrónicos que tenemos, que no están conectados a la corriente eléctrica, por lo menos tienen internet integrado. O sea, están conectados vía Bluetooth o vía Wi-Fi a algún control remoto que básicamente los controla. O sea, ya la heladera viene con Wi-Fi, imagínate. Otros, el reloj, una agenda electrónica, los auriculares, todo tiene el internet de las cosas, como se llama. Ahora, ¿qué pasa? Y me preguntaba yo, ¿qué sucede cuando aparece la idea de colapso en la vida cotidiana? Cuando de repente, mañana a las 12, ¿se acuerdan ese apagón que hubo en la pandemia? Que fue como, de repente, toda América Latina apagado y se veía en la foto que estaba... ¿Qué hacemos si determinado día se apaga todo y de repente no tengo forma de vivir la vida como la vivía, por lo menos? Qué lindo, pensé yo. Bueno, qué placer. Entonces me puse a leer. Dije, ¿qué onda las teorías del colapso? ¿De qué se basan? ¿Por qué esta idea sociológica de que se puede hablar de colapso de un sistema y eso para algunos sería beneficioso? Sería como, bueno, por fin nos desconectamos de todo este sistema. O una posición más catastrófica, que es como, no, somos un leviatán, nos agarramos a las También yo. También yo. Y ahí encontré que hay como dos corrientes diferentes, que hablan de un colapso que está basado en lo material y un colapso más de la narrativa. ¿Qué dicen estos dos grandes grupos de teorías?
hay un montón, ¿no? Pero las que se basan en la materialidad dicen que el colapso está dado por cuando la energía que está disponible en el mundo no alcanza para cubrir las necesidades de la gente. Entonces, hay muy poca energía. Esto es muy reducido, pero digo, la materialidad de las cosas no cubre las necesidades básicas del mundo. Entonces, la idea de colapso está porque no podemos tener luz, no podemos comer, no tenemos agua, digamos, como está centrado en la materialidad de la cosa. Y el otro gran grupo de teorías del colapso tienen que ver con el colapso de las narrativas que nos damos, o sea, más vinculado al discurso, si se quiere, de cómo explicamos que funciona el mundo. Entonces, yo pensaba en este contexto y estoy leyendo mucho al Papa Francisco, y él habla de como que estamos en un periodo de guerra continuada. Que para mí es como muy importante porque también leyendo un poco aparecía esta idea de cómo la guerra es un elemento fundamental para explicar la tercera posición que siempre ha asumido el peronismo en contextos de crisis. O sea, la guerra como catalizador del peronismo para posicionarse en un momento determinado, geopolítico, lo que fuese. Como estamos viviendo una guerra que no se entiende dónde empezó, cuándo termina, de qué se trata, sino que es como todo el tiempo conflicto, todo el tiempo colapso, diferentes crisis solapadas, ambiental, energética, comercial, económica, alimenticia, digamos, como que parece que es un estado de guerra permanente. Me preguntaba yo, ¿qué hacemos nosotros con la concepción de colapso? O cómo pensamos si realmente lo que nos está faltando es materialidad o más bien un discurso para explicar por qué estamos donde estamos. Entonces, nada, como para traer hoy un poco para pensar, es cómo atravesamos la noción de colapso, porque yo vi estas imágenes y dije, uy, se viene el fin del mundo, qué bueno, unas horitas de apagón, pero después cómo vuelvo a la realidad, ¿no? Voy a tener 80.000 mensajes de trabajo, lo que fuese. Y la realidad es que cada vez que pienso en un sistema colapsándose, ya sea el peronismo, ya sea el sindicalismo, ya sea la economía, digo, cada vez que aparece la noción de que las cosas se caen o se rompen o no alcanzan o no sirven o ya quedaron obsoletas, siempre aparece la idea de lo humano. O sea, ¿qué es lo que nos hace sostener a nosotros la pulsión de crear un sistema estable, regulado, solidario, que nos siga sosteniendo? Y hoy me gustó mucho lo que trajo Aleli, la idea de lo que vienen a romper es lo colectivo, porque indudablemente esta sensación en la que estamos todos de que todo está a punto de colapsar todo el tiempo y no sabemos si ya está colapsado o si va a colapsar y si tengo que anotarlo en el calendario para ver cómo prepararme, me parece que lo que siempre queda vigente o posible es la idea de cooperación. Claro, si yo el día que se corta la luz salgo de mi casa, le toco la puerta al vecino y hay alguien que me dice, sí, a mí también me saltó el fusible. Vení, pasá, tomate un mate que sufrimos juntos. Me siento mucho más tranquila, ¿no es cierto? Sí. O sea, ¿se te cortó la luz a vos también? Sí. Bueno, listo, avísame cuando vuelva. Sí. Como hay algo muy, genuino, muy natural de decidir cómo atravesás la crisis, que me parece que todavía sigue siendo gestión de lo humano, de nosotros, de los trabajadores, de la gente que cree en lo colectivo, para decir, no tanto enfrentarse a la crisis desde un lugar de resistencia, de enojo, de felicidad, sino también, bueno, cómo hacemos para atravesarla, porque claramente ya es muy visible, no hace falta una tormenta de sol para darnos cuenta que estamos en medio de un colapso. ¿Y la fotito tan linda que habíamos visto? No, porque era como para decir que yo venía como con la solución iluminada por... era una... ¿Lo tenés, Gerard? Soy yo tomando la comunión. Una pequeña Leila Becha. Es un holograma de Leila en el espacio diciéndoles como crean como en lo humano. Crean en lo humano. Una santita como atravesada por rayos de luz boreales. Futuristas. Si pudieras hablarle a esa Leila, ¿qué le dirías, Leila? No quieras controlarlo todo. Bien. La galleta de la fortuna. Exactamente. Muy bien. Bueno, así pasó. Finalmente lo hemos logrado acomodar. Hemos llevado el barco al puerto. Ha llegado. Muy bien, y nosotros nos tenemos que despedir hasta el próximo programa, porque se terminó esta entrega de Azopardo Stream. Ya estamos tan cancheros con este programa. Estamos con la pelota bajo la suela. Podemos hacer lo que querramos. Un aplauso para Nati, producción. Hoy realmente
Totalmente. Que hoy se puso la 10. Y para Gerard. Y para Gerard, por Que supuesto. También, acá el capo, también técnicamente, todo esto que estamos diciendo, nosotros que estamos frente a cámara, sería imposible. Sin duda. ellos. Totalmente. Sin dudas. Muy bien, nos despedimos hasta la próxima semana. Estuvo Leila Bechara, estuvo Mati Álvarez, yo soy Juan Gentile. Nos reencontramos el jueves que viene en otro capítulo de Azopardo Stream. Chau, chau.